Y la última frase que Jesús pronunció fue la que nos dio la victoria. ¿Qué dijo Jesús? La última frase antes de morir. Consumado es. Aleluya. Allí estaba hecho. Allí estaba consumado, firmado. Aleluya. Nuestra redención con la sangre de Jesús. Por eso Pablo a Timoteo dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús, aleluya, puede salvar. Solo por medio de su sangre hay salvación. Solo por aceptarlo como nuestro Salvador, aleluya, somos hechos hijos e hijas de Dios. Está claro, o sea, no me lo invento nada, está todo aquí, en la palabra de Dios. Amén. Y si la Biblia dice, lo creemos. Amén. Si la Biblia dice que Jesús murió y al tercer día resucitó, así es verdad. Si la Biblia dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, ¿qué haremos con estas verdades? ¿La creemos o la dudamos? Lo creemos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y Jesús y el Padre también dijo: ¿hay acaso, por acaso, habéis visto algo que sea imposible para mí? Dice el Señor. O sea que para el Señor no hay nada imposible. Y es por eso que en esta mañana maravillosa, en esta semana que hemos recordado donde tenemos que tener puesta nuestra mirada, y eso nos lleva al capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 y 2. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Damos un saltito hacia atrás y vamos a leer Hechos, capítulo 3, que todos conocemos. A partir del versículo 1 dice así, capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 1 y adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Aleluya. Y entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: has mirado al lugar equivocado, porque nosotros no tenemos ni plata ni oro, nada para darte. Tú estás mirando solamente a los hombres. Aleluya. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero ahora yo quiero que tú mires a alguien.
que este no solo te va, no te va a dar plata ni oro, sino que va a ser algo mucho más poderoso. Cosas que ni te imagina que va a pasar ahora. Y el hombre seguía mirando hacia ellos, me imagino con su mano o con lo que sea, esperando a ver si caía algo, ¿verdad? Pero Pedro dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Aleluya. Y eso nos lleva otra vez aquí al libro, a la carta a los Hebreos. En el versículo 11, el escritor primero comienza diciendo, antes de decir a sus lectores que ponga sus ojos en Cristo, él dice a los lectores suyos, dice: mira, hermanos, nosotros tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Tenemos un montón de personas a nuestro alrededor, pero estas personas no estaban allí. El escritor a los Hebreos no estaba diciendo que eran meros espectadores. No estaba hablando que eran personas que estaban curioseando la vida ajena. No era persona que se importaba literalmente con la vida nuestra, lo que pasa con nosotros, lo que hacemos, lo que comemos, lo que vestimos. No. Él se refiere a un capítulo anterior. Él está hablando de Hebreos 11. Y nada más y nada menos, él dice, habla de estos testigos, aleluya, que los nombra y los llama de los héroes. ¿De qué? De la fe. Él estaba diciendo: mira hacia atrás a aquellos hombres y mujeres, a Abraham, que dejó su parentela y su tierra, aleluya, y se fue a una tierra a donde Dios le mostraría todavía a donde tenía que ir. Vemos a Noé, que durante 100 años estuvo construyendo un arca donde no llovía, donde no había ríos ni mares, y él estuvo allí confiando en la palabra que había recibido del Señor. Vemos a Sara, una mujer estéril de casi 80 años, teniendo su primer hijo. Aleluya. Vemos a Moisés, que sobrevivió y sirvió al Señor. Se presentó delante del faraón y dice: mira, el Señor te ha dicho, faraón, deja que se vaya mi pueblo para servirme. Aleluya. Y este hombre cruzó el Mar Rojo en 2 partes, aleluya, por la mano del Señor. Vemos tantos ejemplos, aleluya, en este listado glorioso de Hebreos capítulo 11. Vemos a Rahab la ramera, que decidió hacer algo bueno, no solo para las personas, sino para ella también. Y dice el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Eran tantas cosas que él dijo: no me va a dar tiempo. Y quizás yo acabe con la mano del escriba, que la mayoría de las veces uno dictaba y el otro escribía. Y dice: mira, dejemos por aquí, que es suficiente saber la cantidad de personas, que es más todavía. Dice el versículo 33: estas personas que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaram fuegos impetuosos, evitaram filo de espada, sacaram força de debilidade e se hicieron fuerte em batalhas, pusieron em fuga ejércitos extranjeros. Aleluya. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas outros foram atormentados, não aceptando o rescate a fim de obter melhor ressurreição. Outros experimentaram vitupérios e azotes, e a mais de esto, prisões e cárceles. Foram apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas e de cabras, pobres, angustiados e maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El escritor está diciendo, nosotros no lo hemos visto. No hemos visto la promesa cumplida que era Jesucristo. Aleluya, los profetas anteriores a ello, pero ahora sí. Ahora sí. Y es por eso que el capítulo 2 empieza hablando de esos testigos fieles. Y el versículo 2 concluye, mira, pon vuestros ojos en Jesús. Poned vuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Así que, ¿y qué tiene que ver esos testigos, estos hombres y mujeres que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros, y de los cuales el mundo no era digno? Aleluya. Es el denominador que el Señor quiere para nosotros hoy en día. Y Él estaba hablando a aquellos hombres y mujeres diciendo, mira, estos, a pesar de todo lo que pasó, lo que les pasó y lo que ocurrió con ellos tenían la mirada puesta en algo. Y no cambiaron, y no desanimaron, y no blasfemaron, no murmuraron, no hubo desánimo en su corazón, sino que se mantuvieron firmes. Aleluya. Y al mantenerse firmes, con su mirada puesta en la promesa, alcanzaron la victoria. Y es eso lo que Hebreos está hablando aquí. Esta carta está hablando para los que están leyéndola ella, y a nosotros también está diciendo, mira, si ellos al poner los ojos en Cristo, en Dios Padre, aleluya, lograron vencer, nosotros también. Si vuestra mirada, si nuestra mirada, aleluya, la mirada personal de cada uno de nosotros, nuestros ojos no estén puestos en cosas que perecen, en cosas que desvanecen, en cosas que no edifican, sino que esté puesta en Jesús, la cosa cambia y es diferente. Aleluya. Y es esa profundidad que el Señor está diciendo en esta mañana y quiere que lleguemos. Aleluya. Y Él describe esta carrera, Él describe a estos creyentes, mira, eso se parece a una carrera, a una competición. Amén. Para que la gente entendiera, aleluya, cómo funciona la vida cristiana, la vida de fe, la vida de obediencia. Porque el que corre en la pista, en la carrera, aleluya, jamás se le ocurriría mirar al lado, mucho menos atrás, mientras corre, ¿verdad que no? ¿Habéis visto alguno que haga esto? Que cuando suena el pistoletazo de salida,
ellos, o sea, lo único que ellos tienen por delante es la meta. Lo único que ellos ven, aunque no ven porque la curva, o sea, es larga, es grande, pero ellos saben que la meta está delante. Así que, ¿dónde está puesta su mirada? Hacia adelante, hacia la meta. O sea, porque él sabe que si él mira un poquito para el lado, un poquito para el otro lado, y si mira para atrás, o sea, será alcanzado por sus adversarios y perderá la carrera. ¿Sí o no? Aleluya. Así que aquellos hombres y mujeres, cuando empieza una carrera, está diciendo: pase lo que pase, cueste lo que cueste, no miraré a ningún lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, y mucho menos para atrás, sino que yo voy a poner mis ojos en Jesús. Aleluya. Porque además de ser el autor de mi fe, Él es el consumador de ella. Aleluya. Él me hará fuerte, Él me levantará cuando haga falta. Él hará lo imposible para que yo llegue seguro, aleluya, al final de la carrera. Y es más, el que corre la carrera, no sé si habéis visto algunos, si habéis visto, decídmelo por favor, pero todos los que corren la carrera, ¿no? De los 100 metros, de los 500 metros, de los 800 metros, ninguno de ellos lleva ni siquiera una mochila en la espalda, ¿verdad que no? Ni una bolsita, no lleva nada, porque él sabe que todo lo que lleve será estorbo, ¿verdad? Y es por eso que él dice: mira, entonces la parte B del versículo 1, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y entonces empecemos a correr la carrera. Aleluya. Es por eso que no logramos caminar, porque estamos pesados. No logramos correr, es porque la mochila, aleluya, hay tanta cosa dentro de esta bolsa que nos hace imposible la caminata. Nos hace imposible, o sea, correr el ritmo de los demás. ¿Cuántas veces uno mira: Dios mío, ¿cómo es eso? El hermano va allí a 100 por hora. ¿Cómo es que yo no paso de los 10? Aleluya. Es porque esta parte todavía no ha sido efectiva en la vida de uno. Despojémonos de todo peso, porque el peso es un lastre. El peso te arrastra para atrás. El peso te hace cansar más fácilmente. El peso te desanima. No es lo mismo caminar 100 metros ligero de ropa, ligero de cosas, que caminar cargado de bolsa, de maleta, de mochilas, de peso. No es lo mismo. Y es por eso que nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, además de poner nuestra mirada en Él, hacia Él, aleluya, es necesario entender que tenemos que seguir un camino, porque fue Él mismo quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en una competencia atlética no puede haber distracciones con los objetos del entorno. Los que están en competición no pierden el tiempo, no paran para ver si la ropa está guapa, no paran en medio de la carrera a ver si mi peinado está todo ok. No, él corre, y dice la palabra de Dios, él se extiende al máximo. ¿Sí o no? ¿Y sabes lo que es extenderse al máximo? Es estirar, si fuera posible, si nuestro brazo, nuestro cuerpo se volviera como elástico, ¿verdad? ¿Habéis visto cómo hace un corredor? O sea, al máximo, él quiere llegar el primero. Pero imaginaros si él tiene una mochila en la espalda, una maleta sin rueda, sin donde agarrarla. Aleluya. Y es por eso que el Señor dice: mira, tenéis alrededor vuestro una nube de testigos. Tenéis ejemplo que seguir. Aleluya. Y este viernes en la vigilia decíamos y repetíamos lo mismo, donde decíamos, aleluya, y el hermano nos confirmaba esta mañana: si hoy estamos aquí, si hoy estamos congregándonos en este lugar,
Si esta iglesia está de pie, aleluya, es porque algo funcionó. Alguien que pagó un precio y no miró hacia atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, sufrió escarnio, sufrió, aleluya, calumnia, sufrió afronta, aleluya, pero su mirada, la mirada de aquella hermana, la mirada de aquel hermano, la mirada de aquel pastor, aleluya, no cambiaba ni a la derecha ni a la izquierda, sino en Cristo, aleluya. Es por eso que estamos aquí, aleluya. Y si nosotros también nos mantenemos fieles, firmes y constantes mirando a Cristo, nos daremos cuenta que también lograremos. Aleluya. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Quién ya escuchó esto? Porque aquella hermanita cuando se muera su cuerpo va en un ataúd y la lengua en un camión. Aquel otro hermano no me saluda para nada, parece que tiene, o sea, un repelús contra mí. Y el otro, o sea, de una lista, no la lista de los héroes de la fe, ¿vale? Y el otro hermano que esto, el otro que nunca me invita a un café, el otro, si el pastor le rascó la cabeza. Dice, amén, hermano, pero antes de irte, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos, espera un momentito. Y él cogió un vaso y lo llenó, no, lo dejó ahí, colmado de agua, hasta el borde, casi que. Dice, hermano, antes que te marche, ¿me haces un favor? Sí, pastor, sí, por ti lo hago todo. Vale, mira, yo quiero que tú vayas hasta la secretaría arriba y después de la secretaría vayas hasta la obra social, después ves alrededor del templo, das una vuelta y luego entra por la puerta y viene a hablar conmigo, pero con la condición de que llevarás este vaso de agua en la mano y no me dejes caer ninguna gota de dentro, porque si no, nuestro acuerdo está. Yo no te voy a bendecir antes que te vayas. Y el hermano cogió el vaso de agua y a la mirada ali, que se cae, y dio vuelta, subió escalera, bajó escalera y llegó así, mira pastor, ninguna gotita se cayó. ¿Seguro? Déjame ir otra vez. Seguro, sí, está todo aquí. Amén. ¿Y qué más, pastor? Dice, mira, mientras caminabas con este vaso de agua, ¿tú has visto la hermanita esa de la lengua grande? No. ¿Tú has visto el hermanito que no te saludaba? Tampoco. ¿Tú has visto esto? ¿Has visto lo otro? Tampoco. ¿Por qué? Porque mi mirada estaba en el vaso y no podía perder ninguna gota. Aleluya. Así, amados, que cuando tenemos nuestra mirada en Jesucristo, aleluya, el hermano está aquí, la hermana está allí, el problema está allí, Satanás se levanta aquí, pero tus ojos están en Cristo, aleluya. Tú no puedes perder tiempo con esas cosas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Fijar nuestros ojos en Cristo mientras corremos. Esta es nuestra meta para llegar a nuestro destino final. Ese es el porqué que nosotros existimos. Aleluya, porque ya vinimos del mundo. Y en el mundo, ¿dónde tenemos nuestra mirada? En todo, menos en Jesús. ¿Sí o no? Lo miramos todo. Y el problema es que cuando miramos las cosas, muchas de ellas nos desesperan. Porque vemos la economía como está. Vemos la sociedad como está. Vemos de guerra y de rumores de guerra. Vemos nación contra nación, reino contra reino, grandes terremotos en varias partes. Vemos tantas desgracias, aviones cayendo aquí y allá, grandes temporales, y nuestra mirada se va llenando de temor. Aleluya. Se va llenando de miedo. Gloria a Dios. Y la parte B del versículo 2 nos va a explicar, aleluya, cuánto vale la pena servir al Señor. El versículo 2 dice, empieza diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y viene la parte B, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Aleluya. Cuando Jesús aceptó venir a morir por nosotros, Él sabía lo que le costaría. Tanto es que vemos la gran oración que Él ha hecho, ¿no? En el Getsemaní, cuando dijo: papá, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús, porque dice Juan 3:16, que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, cuando vino, no vino engañado, no. No, ves ahí de vacaciones en la tierra. Vas a dar un paseo allí, vas a ver los ríos, las montañas. Jesús no vino engañado. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía el dolor que iba a sufrir. Él sabía cuánto le costaría, aleluya, el clavo en sus manos y en sus pies. ¿Alguien le pasó aquí por un dolor fuerte? ¿Sí o no? Todos, ¿no? Hasta un pinchazo. Ya he visto machos de esos desmayar delante de una aguja. ¿Sí? Sí. Los médicos aquí saben de muchas historias aquí, ¿verdad? De hombres ahí que aquellos de barba y pelo en pecho, cuando ve una aguja ahí, se desmorona. No ha pasado a ninguno de aquí. Estoy hablando de otro. Amén. En Japón, aquí no. Aquí todos somos machos, ¿verdad? Al máximo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y Jesús sabía lo que le costaría. Jesús entendía qué significaba el sacrificio. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Pero el versículo, la parte B del versículo 2 nos da la clave del por qué. Aleluya. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Cuando Él miró los clavos, miró la lanza, la cruz, miró todo el panorama, los latigazos y todo, y dice: wow. Pero cuando Él puso la mirada en cada uno de vosotros, y sabía que por medio de aquel sacrificio tú y yo seríamos salvos, empezó a reír. Dice la palabra de Dios: menospreció hasta el dolor. Y dice la palabra de Dios que el gozo era tan grande que Él dijo: mira, esto no va a poder conmigo. Dice que menospreció. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en mucho más allá que el mismo dolor. Estaba mirándonos a nosotros, que por fe lo recibiríamos como nuestro Salvador. Y solo por el medio de su sangre y de su sacrificio, que vamos a recordar dentro de unos minutos, aleluya, sería posible esto. Así que cuando Jesús puso los ojos en la voluntad del Padre, que era salvar a todos, que era salvar y reconciliar al mundo, aleluya, Él dijo: yo iré, Señor, yo iré, Padre, y no me moveré ni a la derecha ni a la izquierda. Intentaron hacerle rey antes de tiempo, intentaron matarlo, intentaron echarlo fuera, intentaron apedrearlo, pero Él seguía mirando la cruz. Él seguía mirando, aleluya, el momento donde allí su vida sería entregada por nosotros. Aleluya. Así que es esto lo que el Señor nos explica en este momento.
y nos quiere decir a todos nosotros, y nuestro hermano se nos adelantó hoy con la pequeña reflexión grande y poderosa, aleluya, que cuando nuestra mirada está puesta en los problemas, en las dificultades, nos desanimamos, flaqueamos, dudamos, murmuramos, pero cuando cambiamos la dirección de nuestra mirada y miramos a Cristo, la cosa cambia. La cosa cambia completamente. ¿Por qué? Porque no solamente habrá un cruce de miradas, no solamente habrá un cruce de mirada entre Jesús y nosotros, sino que dice, Él es el autor, aleluya, de mi fe, es el autor de tu fe y es el consumador de tu fe, de nuestra fe. Aleluya. No solamente habrá un enamoramiento, oh, qué guapo, oh, qué lindo, qué hermoso eres, Señor. Aleluya. Sino que habrá mucho más que eso. Aleluya. El Señor te dirá, mira, sígueme. Pero, Señor, estoy cansado, estoy fatigado, estoy que no aguanto más caminar. Hemos leído al principio, ven a mí. Tú que estás cansado, tú que estás fatigado, tú que no aguanta más el peso del pecado sobre tus hombros, que yo te haré descansar. Aleluya. Yo te daré el descanso que necesita tu alma. ¿Y eso qué es, pastor? Eso no es falta de dinero, no. Eso no es falta de posesiones, no. Eso no es falta de títulos en las paredes académicos, no. Es falta de paz y de Cristo dentro de nosotros. Aleluya. Es falta de este gozo que uno no sabe. Dios mío, yo tengo todo. Nunca he pasado hambre en mi vida. Tengo casa, tengo coche, tengo eso, tengo lo otro. Y qué vacío es este que me arrastra hacia un fondo. Aleluya. Es porque uno está mirando todavía las cosas terrenales. Uno está mirando todavía a las cosas que se pueden tocar. Uno está mirando en las cosas que no le pueden hacer nada. Aleluya. Pero cuando tú y yo pongamos nuestra mirada, aleluya, en Jesús, seguro, porque hemos tenido una nube antes de testigos. Amén. Aleluya. Hombres y mujeres que apagaron fuegos impetuosos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya. Y así sucesivamente. Vemos la historia de la iglesia, aleluya. Una y otra vez el infierno se levanta contra ella. Nuestros hermanos que nos antecedieron, aleluya, entregados para ser comidos por leones, quemados en hogueras, ahorcados, aleluya. Pero ellos se mantenían de pie, firmes, aleluya, porque su mirada estaba puesta aquí. Aleluya. Si nosotros desanimamos, si nosotros tiramos la toalla, no habrá continuidad. No habrá quien nos preceda. Aleluya. Y hoy nos encontramos aquí, nosotros, teniendo estos grandes ejemplos de antes. ¿Y qué haremos con estos testimonios? ¿La historia se acabará aquí? ¿Será este el final? ¿O también tendremos la decisión dentro de nosotros de levantar la cabecita y mirar a Cristo? De dejar de mirar al suelo, dejar de mirar al vecino, dejar de mirar las dificultades, aleluya, y mirar a Cristo. Aleluya. Todas las veces que el corredor, que el competidor mira hacia otro lugar, la derrota es segura. Pastor, el enemigo está furioso contra mí. ¿Y qué haces tú mirándole tanto? Mira a Jesús.
Fue lo mismo que pasó con David y Goliat. ¿Qué haces escuchando ese incircunciso 40 días? Derribarlo. Es que no hay hombre que lo pueda enfrentar. O entonces voy yo. Dijo David, voy yo, lo derribaré, lo mataré, le cortaré la cabeza y le entregaré sus carnes para que se coma las aves. Y así fue. Aleluya. Porque ¿qué dijo David? Mira, Goliat, tú vienes contra mí con espada, con escudo, con jabalina, con escudero delante tuyo, todo lo que tú quieras. Pero yo voy en contra tuyo, aleluya, en el nombre del Señor, aleluya, el cual osaste blasfemar en contra de él, y eso no lo voy a perdonarte, te voy a cortar la cabeza, aleluya. Y eso estamos hablando de una diferencia de unos 1,5 metros más o menos, que David era así y Goliat casi 3, ¿no? Ojo, aleluya. Y dice más que todos conocemos, el niño llevaba una onda y unas 5 piedras, ¿vale? Aleluya. Y con una piedra derribó a aquel gigante. Y para los que no conocen la historia, ¿y por qué llevó 5 piedras? ¿No tenía buena puntería? No, porque él se enteró que el gigante Goliat tenía 4 hermanos más. Él dijo, si vienen los 4, los derribo también, porque mi mirada yo no la voy a quitar de mi Dios. Aleluya. Y David era el segundo corazón de Dios. Aleluya. ¿Entendés cómo va la cosa? Aleluya. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Fue Él que abrió el camino hacia el lugar santísimo para que nosotros pudiéramos seguirlo. Aleluya. Él es todo para nosotros. Y es más, Él no solo es el autor, Él no se limitó solamente de empezar la fe y dejarnos tirados, sino que la terminó. O sea, la concluyó. Aleluya. Él nos da esa seguridad, porque en Hebreos capítulo 12:2 dice que Jesús sufrió la cruz allí en el Getsemani, decidió cumplir la voluntad del Padre, pensando en este gozo de la salvación que por medio de él, aleluya, sabía que iba a resucitar y que sería de vuelta al lugar de gloria, aleluya. Entonces él sabía que el gozo sería que rebosante, aleluya, no se compararía al dolor que pronto pasaría. En segundo lugar, Jesús menosprecia la vergüenza de la cruz. Una crucifixión era una muerte espantosa, amados, y tortuosa. Incluía la humillación y la vergüenza públicas. La persona era ridicularizada. No era nada fácil, no. Quizás en algunos lugares lo están romantizando la cosa, pero no es nada bonito, no. Y dice más que la palabra de Dios, o sea, el que era colgado en una cruz tenía un apodo, tenía un adjetivo, ¿qué era? Maldito. Y además en la cruz de Cristo, encima de su cabeza pusieron un letrero que decía, Rey de los Judíos. Una cruel ironía, pero era cierto. Aleluya. Aleluya. Y habían burla de los que estaban abajo, ¿sí o no? Decían, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo de verdad, pues que se salve. Está escrito, ¿no? En Salmos 91, ¿no? Que a sus ángeles dará orden para que te guarden todos tus caminos. Aleluya. Pero fue exactamente eso que le impidió bajar la cruz. Aleluya, porque él sabía que el sacrificio tenía que ser completo. Amén. Él también sabía que si bajara de la cruz se salvaba y punto. ¿Y nosotros qué?
Aleluya. ¿Y nosotros qué? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto, no? Si hubieras, yo mira lo mío y lo demás que se espabilen, ¿sí o no? Glória a Deus que Jesus não pensou assim. Aleluia. Glória a Jesus que Ele não chegou a este ponto. Todo o contrário. Se Ele não bajou daquela cruz, é porque Ele sabia que depois da cruz vendria a ressurreição. E depois da ressurreição vendríamos tu e eu. Aleluia. Porque Ele abriu este caminho. Porque diz a palavra de Deus que Él fue resucitado de entre los muertos, aleluya, y al morir, aleluya, el velo del templo se rasgó de alto a abajo. ¿Y qué significa? Que se abrió un nuevo camino de salvación, y solo por medio de Cristo podemos volver otra vez a tener comunión con Dios, aleluya.